Hola, mis amados y amadas hermanos y hermanas en la luz. Y muy alegre de que estén aquí nuevamente compartiendo desde el silencio más en la claridad de nuestra mente. En esta oportunidad estamos iniciando otra vez el programa de Haz de tu vida un milagro. Agradecida eternamente a la gente de Positivo Extremo Radio con quien me inicié en estas funciones nuevas para mí desde el año pasado, y agradecida también de todos nuestros hermanos y hermanas que mantienen programas allí, a la gente del sonido, a los creadores de esa radio, ¿verdad? Que es una posibilidad infinita de crecimiento. Igualmente, mis bendiciones para los que ya no están y estuvieron, para los que están y para los que vendrán a esa radio. Igualmente a Positivo Extremo Radio le estoy muy agradecida porque me ha permitido ser una escuela. Una escuela para aprender esto que yo estoy enseñando, que es una forma de despertar. Y cuando la gente dice, bueno, ¿qué es despertar? Si despertar es cuando uno se levanta de la cama. No, mi niña, despertar es que tú salgas del sueño del dolor, porque no es posible que unos seres de inteligencia ilimitada estemos en esta situación de incertidumbre, de dolor, de escasez. No es posible. Yo me lo digo todos los días. Y todo esto es una escuela para que nosotros recordemos quiénes somos. Eso me ha ayudado a mí también a pasar a YouTube en el canal Despertar con UCDM, donde he podido ofrecer las lecciones de un curso de milagros con una meditación diaria. Porque yo he aprendido lo siguiente. Hay muchísima gente que ha leído el curso. Y como decía en todos los programas, yo creo que los digo, tú puedes leer algo, tú puedes leer cómo hacer dieta, pero si no lo aplicas, pues nunca vas a rebajar. Tú puedes leer el curso de milagros, pero si tú lo aplicas, nunca vas a despertar. Y tú puedes creer que estás despierto, pero te voy a decir una cosa, nosotros no nos despertamos a nosotros mismos. Nosotros nos despertamos cuando los seres superiores consideren que nuestro programa de aprendizaje ha culminado. En ese día nos graduaremos. Así que nos despertará. Y cuando estemos despiertos, pues es un poco raro que sigamos en este plano. Entonces ya nos habremos graduado y pasaremos a otras instancias dentro de nuestra energía infinita. Por supuesto, son instancias muy lindas. En la lección 145 de Despertar con Curso de Milagros, yo le puse el nombre de un programa, de una película que les sugiero que la vean. Generalmente yo así lo voy a hacer con este programa. Les pongo un video de algo que nos puede complementar lo que aquí conversamos. Y esa película se llama Y la vida continúa. Es de Chico Javier, un medium brasileño. Es estupenda. Igual que Nuestro Hogar, es la continuación de Nuestro Hogar. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque realmente nosotros estamos aquí por un proceso de aprendizaje que decidimos. Decidimos venir a sufrir, a vivir el desamor. Quizá por aprender, yo digo, bueno, ¿cuándo lo decidí yo? Quizás por aprender a vivir desde los opuestos, ¿ya? Desde la polaridad, desde
desde la creencia en todo lo que es la separación. Es decir, así como los hijos de nosotros crecen y dicen, bueno, papá, mamá, me voy a hacer mi propia vida, y la hacen según su perspectiva. De igual manera, parece que en el mundo de la energía, muchos de nosotros decidimos hacer una carpa aparte de la divinidad y ver bueno, cómo sería el mundo sin amor. Y esas son las consecuencias de lo que estamos viendo. Bueno, no hace falta explicar mucho para mirar alrededor y preguntarnos dónde hay amor real. Está desaparecido de este nivel de frecuencia. Entonces, para no extenderme en eso, hoy vamos a estar conversando sobre una parte bien interesante. A mí me gusta, no me gustaba, pero ya aprendí a amarlo. Al libro texto de Un Curso de Milagros me encanta porque hay cosas muy, muy puntuales que de pronto nos aclaran el panorama. Están así metidas a veces como la aguja en un pajar, pero yo creo que está hecho con toda la intención de que nosotros lo leamos detenidamente como un libro de estudio, no como que yo lo leo y no lo aplico. Entonces, por eso a mí me gusta en los programas, en las lecciones, aplicar eso a la vida, porque no hacemos nada con leerlo. Se queda en el intelecto del ego. Así que vamos a practicarlo. Te invito y te agradezco mucho que estés oyendo estos programas, porque imagínate que tú eres una luz más en la oscuridad. Y bueno, una luz más. Si eso suma, pues muchas luces van a disipar la oscuridad. Y en eso estamos, muchísima gente, muchos hermanos están trabajando con diferentes disciplinas cuyo objetivo es que nosotros logremos salir del mundo del desamor y podamos regresar al mundo del amor. Y ese es un proceso igualito que el crecimiento del cuerpo físico. Así que agradecida, bendiciones para ustedes, milagros en su vida, porque sé que al igual que mi experiencia, muchas de estas enseñanzas pues nos van a abrir los ojos y nos van a ayudar a salir del mundo del dolor. Ese es el objetivo. Y el otro objetivo que a mí me encantó porque está relacionado con esto mismo, pues con este mismo objetivo de que vivas mejor, es que tú te conectes con tu propia sabiduría, con tu propia divinidad. Es decir, yo tenía una seria dificultad con las organizaciones religiosas por los intermediarios que había. Es igualito que cuando tú vas a hacer algo con el gobierno, entonces tú tienes una cantidad de intermediarios que te dificultan y a veces te obstaculizan el paso. Pero bueno, así son las organizaciones, así son las instituciones. Entonces yo, como que dentro de mi rebeldía, pues no profesaba en religiones específicas. Y me encantó el curso de milagro cuando me dijeron, mira, el objetivo de esto es que tú aprendas a conectarte con tu energía suprema. Y eso yo doy fe de que es así por los milagros que yo he visto en mi vida. ¿Verdad que he salido de situaciones difíciles, he salido ilesa? Y mientras más avanzo en el tiempo, pues más me doy cuenta de esa fuerza que me acompaña. Y hoy vamos a estar conversando de eso, de cómo nosotros primero podemos quitar todos los obstáculos, porque el trabajo consiste en que tú quites un muro que has construido y que lo ha construido tu ego. Es decir, tu ego es tu mente, vamos a colocarlo así en algo concreto. Va un poquito más allá, es un poquito más complejo, pero tu ego correspondería a una parte de tu mente automática, de tu piloto automático, de tu cerebro, del cerebro manejado por los reptiles.
Entonces, dentro de ese ego, nosotros tenemos una serie de creencias que en vez de ayudarnos, por supuesto, nos mantienen sujetos al mundo del dolor, de la escasez, de la soledad y de todas estas creencias que nosotros tenemos en la vida y no nos damos cuenta que son las que nos dirigen y que son las que controlan nuestra existencia diaria. No hay que hacer ningún esfuerzo sobrehumano para salir de allí. Yo creo que con todo esto que yo he hecho, lo he hecho por disciplina, realmente. Porque como les contaba, lo veía en mis sueños. En mis sueños yo veía el curso de milagros como cuando fui al fondo del mar en un sueño me conseguí un cofre y el tesoro que me conseguí ahí fue el libro de un curso de milagros. Eso me mantuvo aquí, con todas las peleas que yo tenía porque no estaba muy de acuerdo con las cosas que aquí se decían. Ahora empiezo a estar de acuerdo porque, gracias a Dios, como dicen, no he tenido que seguir con una actitud dogmática, sino ir probando, eso que yo les planteo, prueba, ensaya, practica, y si te da resultado, pues sigues ahí. Pero tienes que practicar. Si tú quieres hacer algo diferente y tener resultados diferentes, tienes que pues tomar un camino distinto, un camino. Yo antes creía que teníamos que tomar conductas distintas, hacer cosas distintas, hacer afirmaciones distintas, y resulta que el hacer es bastante trabajoso. Y el hacer va en desventaja con el poder que tiene el cerebro automático, el cerebro de los reptiles, porque es un cerebro que dirige la sobrevivencia del cuerpo. Imagínate el poder que tiene cuando decide si algo puede afectar tu integridad física. Entonces, entendí a través de la práctica que tú requieres de un poder superior a lo que es el estadio conductual, el del comportamiento. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos terapia aquí, no implica terapia psicológica, va más allá de eso porque implica más bien la conexión con el mundo espiritual. Así que cuando me dijeron a mí que no había intermediario entre la divinidad y yo, feliz y tranquila, porque de pronto sí me di cuenta de que estaba siendo dirigida a hacer cosas y que cuando me desviaba y cometía errores garrafales en mi vida, pues tenía la opción de recuperarme y de regresar al camino. Algo así como que, bueno, cuando tomaste el autobús que no era, pues, que te bajas del autobús y tomas un camino de regreso a tu destino. Entonces hoy vamos a estar trabajando sobre el capítulo 23 que se llama La guerra contra ti mismo. Antes de que comencemos, yo te invito a que hagas una pausa, le pongas pausa ahí al grabador, a tu reproductor, y te busques un papel, una hoja más o menos completa, no un pedacito, una hoja, y te busques un lápiz, ¿ya? Porque yo quiero llevar esta parte de este capítulo que se llama La guerra contra ti mismo, la introducción y el primer punto, que es el que seguramente vamos a poder verlo hoy, que se llaman las creencias irreconciliables. Y tiene que ver con los conflictos y está explicado de una manera sencilla. Lo que pasa es que con el libro hay que aprender a leerlo. No es una novela, no es algo que tú puedas bebértelo como lo hace el ego y después entonces lo botas porque ya lo leíste. No. Entonces búscate papel, lápiz y comenzamos con el capítulo 23 del libro texto que se llama La guerra contra ti mismo.
Y este curso, este capítulo empieza con una parte bien interesante. Bueno, para mí todo es interesante dentro de esta experiencia. Ya te voy a decir por qué. La mayoría de las filosofías que tú oyes, escuchas, lees, hablan de un poder interior. Y, y bueno, te explican que tú tienes una fuerza interna y tienes una capacidad extraordinaria. Lo que no le dicen a uno es cómo es que uno bloquea esa fuerza interior. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú haces para que no la desarrolles? Entonces se necesita verdaderamente toda una vida como para que uno, a través de lo que veníamos hablando del comportamiento y de hacer cosas, puedas lograr accesar. Eh, Sin embargo, yo siento que son muy pocas las personas que han llegado allí, y si han llegado porque realmente han insistido y han perseverado y han pedido y les ha llegado el camino o la forma para hacerlo. Y eso, ¿por qué sucede? ¿Cómo es que nosotros bloqueamos esa fuerza? Entonces, para mí fue increíblemente o espectacularmente creíble, porque la palabra increíble no, es creíble. Y la certeza que me dio darme cuenta de que tú eres la fuerza y tú eres el poder, solamente que cargamos un disfraz, que estamos tan inmersos y tan metidos en la película, en esta película que estamos filmando aquí en la Tierra, que se nos ha hecho casi imposible tener conexión con esa fuerza. Sin embargo, suceden eventos así como extraordinarios, como por ejemplo los casos de la remisión espontánea. Tenía tiempo que no usaba ese término. Las remisiones espontáneas surgen en personas que, por ejemplo, han tenido cáncer y están a punto de morirse, y cuando hay un cambio en su mentalidad, la enfermedad desaparece. ¿Ya? En estos días leía la historia también de una señora, no sé, creo que se la conté en algún programa, que me impresionó muchísimo porque ella por no sé si fue un accidente, una enfermedad, estaba en silla de ruedas. Eh, Creo que era una enfermedad degenerativa. Y ella en su sueño se veía bailando cierto tipo de danzas, concretamente las danzas sufi, que su origen es en Turquía, y que fue creada por por un filósofo, pero que tiene unos escritos formidables, que es Rumi. Léanlo porque tiene una sensibilidad bellísima. Bueno, entonces ella decía, ¿cómo es que yo me veo bailando y estoy en esta silla de ruedas? Y ella buscó acercarse a la experiencia con Rumi. Y, y los vio bailando. Y al dirigente de ese grupo le dijo, pero tú puedes. Y de alguna manera empezaron a ayudarla. Y hoy en día ella es facilitadora de esas danzas. Y hay que ver lo que significa una danza de esa naturaleza. Es hermosísima, ¿no? Se llama la danza del sufismo, de los sufi. Entonces, ¿cómo es que ella, que estaba en una silla de ruedas, hoy en día es una danzante del sufí? También yo he oído experiencias, por ejemplo, de una mamá que vio a su hijo pequeño debajo de un carro, y ella sacó una fuerza extraordinaria para levantar el carro
y sacar a su hijo de allí. Entonces son experiencias que tú dices, bueno, hay una dimensión nuestra que ni siquiera nosotros manejamos. Y tú sabes que para que nosotros alcancemos esa fuerza, indica que nosotros requerimos subir a lo que hemos hablado miles de veces, a nivel de la frecuencia, de la paz y de la felicidad, porque allí es donde está la conexión. Y como decíamos en los otros programas, tú no puedes entrar ahí con los pies llenos de barro, ni con la ropa sucia. Para entrar allá, tú requieres haber recobrado tu conciencia de que eres un ser inocente e impecable, que no puedes pecar. Es decir, tienes que haber recobrado la conexión con tu espíritu. Y es precisamente lo opuesto a la impecabilidad lo que bloquea nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque la creencia de que nosotros, imagínense millones de años, la creencia de que nos han dicho que somos seres pecadores, que no valemos nada, que somos unos seres miserables, que imagínate toda la compasión que Dios puede tener de mirar sobre nosotros, que somos unos pobres bichitos arrastrados. Indudablemente que eso genera en nuestra mente, te lo voy a repetir, genera en nuestra mente del cerebro automático la creencia de que somos seres débiles y de que flaqueamos en la vida. Entonces, no nos damos cuenta que nosotros permanentemente vamos a estar en el mundo con ese sentimiento de debilidad. E imagínate un animalito caminando por el mundo sintiéndose así, sin fuerza, y sintiéndose que nosotros estamos a merced de energías externas. ¿Cuál será nuestra conducta habitual? Bueno, estar a la defensiva, es decir, creer que estamos propensos a ser atacados y a no confiar. Y si aparece un fulano virus por ahí, entonces la cosa se pone peor, porque entonces ahora no puedes tocar, no puedes besar, no puedes abrazar, no puedes acercarte al otro. Y así el ego, oye bien, el ego se las ingenia para que nosotros estemos permanentemente en una situación de ataque y defensa. Esa situación de ataque y defensa nos lleva a creer que los demás son nuestros enemigos y que el enemigo mayor para el ego, por supuesto, ¿quién creen ustedes que es el enemigo mayor para el ego? Pues será Dios. Y eso hace que dentro de esa creencia de que la divinidad es la enemiga del ego, pues va a generar todo un sistema de pensamiento donde nosotros tengamos que tenerle miedo y temor a la divinidad, y es la garantía que el ego tiene para que nosotros nos acerquemos. Y eso genera en nuestra mente una guerra constante. Si tú vas a tu interior y observamos nuestros pensamientos, sobre todo cuando practicamos meditación, vemos cómo no es fácil mantener a nuestra mente quieta y tranquila, porque de verdad que parece un caballo desbocado, sin control. Entonces, el objetivo es que nosotros regresemos a sacar de nuestra mente todas esas interferencias que nos llevan a creer en la pequeñez del ego y que nos obnubilan la grandeza de lo que tú eres. Por eso es que cuando nosotros se nos dicen que renunciemos a este mundo, no es que te vayas para una cueva vacía, sino que no le des importancia a lo que no tiene. Es decir, que nosotros necesitamos comenzar a valorar qué es lo realmente importante y qué es lo que no es importante. Entonces, en todo este proceso, necesitamos parar esa guerra interna que tenemos, ese conflicto permanente que hay con las personas.
Entonces ya tienes lápiz y papel allí. Vamos a trabajar un momentico para poder explicar lo de las creencias irreconciliables. En ese papel te vas a tomar un minuto, el minuto de música, para que tú dibujes un rompecabezas en todo el papel. Es decir, el rompecabezas le pone formas a las piezas internas, formas que tú quieras. Después que tengas las formas, entonces tú vas a colocar las iniciales de las personas con las cuales tienes roces, tienes dificultades, eh, bien sea personas cercanas como personas lejanas, lo que tú crees que de alguna manera tienen que ver con tu vida diaria, con tu vida común y que como que no nos las ponen muy fáciles, ¿sí? Entonces tómate este minuto para armar este rompecabezas y que podamos comprender la guerra que tenemos contra nosotros mismos, que es lo que nos atañe hoy. Y una vez que tengas las piezas del rompecabezas con sus iniciales, pon en una sola palabra cuál es la razón de esa guerra. Es porque esa persona ha hecho algo que a ti te molesta. Por ejemplo, mentiras, traiciones, agresiones, robos, lo que tú quieras. Y le pones una palabra a cada uno de esas piezas, a cada una de esas piezas del rompecabezas. Y ya regresamos nuevamente para que te tomes el tiempo. Es muy importante que coloques esa última parte. ¿Ya? Y ahora que estás regresando del programa, porque para que esto tenga efecto en ti y lo podamos comprender, era muy importante que hicieras la pausa, estas dos pausas, de, de la comprensión de por qué nuestra mente está en conflicto permanente. Nosotros estamos generalmente pensando y tenemos ese cerebro automático que es repetitivo, parece un radio sin control. En ese cerebro repetitivo, tú una y otra vez dices lo mismo. Entonces, en una mente así, tú no puedes conectar con el poder que te haría libre. Tú no puedes conectar con la solución a tus problemas. No podemos conectar
con la sanación de tus enfermedades, porque todo ese conflicto mantiene velado ese nivel de frecuencia de la cual te estamos hablando, que es el nivel de la frecuencia de la paz y la felicidad, con la cual tú entrarías en la conexión con lo que tú eres. Recuerda que hablábamos que tú eres seres multidimensionales o que vives y que existes en múltiples frecuencias, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Tenemos que repetirlo miles de veces para poder entender. Entonces, la divinidad que tú eres, tu inteligencia infinita, tu poder de sanación, no puede, tú no puedes entrar allí con una mente en conflicto y con una mente en pugna. Porque si nosotros estamos en guerra con los demás, no vamos a recordar precisamente lo que es el amor. Por eso se dice que cuando estamos en guerra con el otro, estamos pensando en lo que hablábamos antes de una victoria. Y para el ego, para tu ego, esa victoria, el mantenerte a ti en conflicto permanente, si tú observas la humanidad, vemos cómo estamos en conflicto permanente. Y ese es el objetivo del ego. Se necesita que nosotros tengamos un nivel de conciencia para que tú no entres en ese juego. Recuerda que todo esto es un juego un poquito maquiavélico, pero es un juego, ¿ya? Y el ego te mantiene atado a ese juego, entre comillas, exterior. Yo quisiera hacer un alto momentico para que tú me digas, o a mí, te digas a ti mismo, por ejemplo, cuando tú ves televisión, ¿qué tipo de películas te gusta ver? Las de aventura, las de suspenso, los dramas, las comedias. ¿Qué tipo de película? Eso es interesante. Ya vas a ver por qué. Entonces estábamos hablando de que el ego cree tener un enemigo y ese enemigo es la divinidad. Y por supuesto cree que la mejor ganancia que tiene en esa batalla es la muerte. Ese es el arma predilecta del ego porque es como demostrar que Dios no existe. Y además de eso, cuando te vende la idea de que la muerte es decisión de Dios, entonces imagínate la creencia de un ser malvado que decide cuándo te vas a ir o cuándo se van a ir X personas. Esas son parte de las creencias de Dios. Y no nos damos cuenta que todo este objetivo que está persiguiendo el ego cuando nos envía una guerra, una catástrofe, el terremoto, el virus, la invasión extraterrestre, el apocalipsis, el cometa que va a venir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Que tú estés permanentemente en estado de conflicto y de esa manera tú puedas identificarte con el mundo de la locura y con el mundo del caos y para nada aparezca en tu mente la verdad. Ese es el objetivo con toda esta programación de suspenso a los cuales nos tienen habituados nuestras fuerzas, entre comillas, externas. Entonces vamos al rompecabezas para poder entender esta guerra. Es decir, en el rompecabezas, todo eso que tú ves, toda la página entera, eres tú. Y todas las piezas del rompecabezas son partes tuyas. Por lo tanto, el conflicto entre una persona, entre esa persona y tú, no es el conflicto entre partes separadas. Tú lo que estás viendo afuera es el conflicto entre las partes de tu mente que tú no has logrado sanar. Entonces, si yo voy
a ver el mundo y todo este rompecabezas que tú armaste desde la perspectiva del ego, lo estaría viendo como que si la gente o los demás son cosas separadas de mí. Si yo la quiero ver desde el punto del despertar, de mi integración, de la sanación de mi mente, de poder entrar al mundo de la paz, de que al fin me sucedan cosas buenas, entonces yo puedo decir, ah, muy bien, yo bendigo a todos estos que están en este rompecabezas, porque si yo voy solucionando todos estos, entre comillas, pecados, yo me voy a por conseguir encontrar con quien yo soy realmente. Entonces, alégrate, porque quiere decir que nosotros podemos ver el mundo desde otra perspectiva totalmente distinta, donde tú puedes accesar al mundo, a lo que tú eres, a tu poder, a tu fuerza, a esa energía. Porque imagínate que tú formas parte del océano infinito, porque es que formas parte. Tú eres un ser de energía, no hay nada. Anda a ver en física, a ver si yo te aplico a ti un microscopio electrónico superpotente y me daré cuenta que debajo de tus huesos y de todos los sistemas de tu organismo, lo único que existe son electrones moviéndose vertiginosamente y que lo que tienen en el fondo es, se manejan en el mundo de la energía. Entonces, tú eres un ser de energía y esa energía no puede ser una energía débil. Por favor, si está en relación con todo lo que existe, tiene que ser una energía poderosa. Entonces, quiere decir que cuando yo quiero conseguir mi paz, tengo que salir de la guerra contra mí mismo. ¿Y de dónde surgió esa guerra? Bueno, surgió desde el momento de la separación, cuando nosotros decidimos practicar el desamor. Cuando nosotros decidimos separarnos, por supuesto, se nos enseñó que nosotros no somos lo que somos, sino eh, vinimos con el objetivo de olvidar quiénes éramos e identificarnos con un cuerpo. Eso no es algo fácil de aceptar hasta, por lo menos yo lo superé. Cuando yo empecé a practicar meditación estaba hace muchos años, mucho, pero le agradezco profundamente a todas esas enseñanzas. Estaba en un movimiento y, por cierto, hace bastante, era un movimiento de conexión con los extraterrestres y nos decían que teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana, meditar y volvernos a acostar. Y practicábamos con el mantra OM. Y yo recuerdo que yo hacía eso y tuve unas experiencias espectaculares. Entre ellas, la mayoría era sin hacer nada. Yo lo único que tenía que hacer era meditar, practicar el OM y volverme a acostar. Y cuando me acostaba, yo podía salir de mi cuerpo. Entonces, cuando tú sales de tu cuerpo y te das cuenta de que tú sigues siendo consciente fuera de tu cuerpo físico, ahí no hay duda de que tú no eres un cuerpo físico. Eso te lo quiero dejar ahí. Después yo empecé a oír la voz en mi cabeza y la voz me dijo que bueno, que cerrara ese capítulo allí y me dedicara a limpiarme a mí misma. Y pasé muchos años de mi vida trabajando internamente para resolver muchos conflictos internos. Y eso es lo que me ha dado esta experiencia de poder entender el libro y compartirlo con ustedes. Entonces, todo este mundo que nosotros tenemos aquí surgió precisamente de la necesidad de que tú te des cuenta de que tú no eres quien eres, de la creencia de que tú eres un cuerpo y de que nosotros estamos en abierta oposición a lo que pudiese ser un Dios amoroso. Y alguien dirá por ahí, bueno, pero si yo amo profundamente a Dios, yo rezo todos los días, yo hago tal y cual cosa, pero la pregunta es, ¿tú amas a tus hermanos? ¿Estás en paz con todos ellos? Y cuando a mí el curso de milagros me enseñó que esa era la prueba de la verdad,
Y es verdad, es cierto. Es decir, si yo soy ese rompecabezas y yo soy todas estas personas, yo tengo que estar en paz con todas estas personas. Cuando esté en paz con todas esas personas, yo estaré en paz con Dios. Yo no puedo estar en paz con Dios odiando al otro porque es del partido político opuesto a mí, porque es de la religión opuesto a mí, porque tiene al color de la piel es opuesto, porque vive en otro país que es opuesto. Cuando yo estoy en eso, ten la seguridad, amigo, amiga, de que usted tiene que sentarse a trabajar consigo mismo porque no conoce lo que es la divinidad. Entonces, para poder entrar en la paz, vamos al rompecabezas otra vez. Y esa guerra que tú tienes con esas otras personas es una guerra que tú tienes contra ti mismo. Porque el otro, ese pedacito del rompecabezas, eres tú. Y ese otro pedacito eres tú. Por lo tanto, son dos ilusiones. Tú eres una ilusión. Yo soy una ilusión corporal. Ojo, soy una ilusión corporal. Yo no puedo decir que yo soy la verdad. Yo no puedo decir que cuando yo le decía a alguien, no, es que yo no existo. Pues yo no existo como cuerpo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la palabra existir tiene que ver con la palabra convivir, con ser. Entonces, lo que es desde el punto de vista de la esencia, todo lo que es y no se puede modificar, no se puede cambiar, no puede dejar de ser. Por lo tanto, el ser no puede morir. La energía, dime tú cómo la energía va a morir. Imposible. Entonces, esa guerra que nosotros tenemos en el mundo es una guerra entre las partes de mi propia mente. Y y te darás cuenta, está en el párrafo 7. Te voy a invitar a que lo leas cuando tengas tiempo. El capítulo 23, párrafo 7. En mi página web hazdetuvidaunmilagro.com, pero también pueden poner Belkis Mora García. Está un link para bajar el libro texto de manera gratuita porque no tiene autor. Y así tú puedes leerlo y leer, y por ejemplo bajar el capítulo 23, que es el que vamos a trabajar esta semana y la otra. Entonces, si tú quieres llegar a Dios, tienes que resolver el conflicto entre todas esas partes. Y tú sabes lo mejor, que no tienes que ir afuera, no tienes que ir a hablar con Perico de los Palotes, que es el que está ahí en el cuadrito, sino que lo vas a resolver en tu propia mente. Y cuando tú resuelvas esa guerra contra ti mismo, que es la guerra entre todas las ilusiones que forman ese rompecabezas, entonces tú podrás recordar quién eres realmente. Y podremos recordar. Y es impresionante. Yo doy fe, yo todavía no he recordado totalmente porque todavía hay alguien por ahí, gente que a mí me gustaría torcerle el pescuezo porque no la he integrado a mí misma, ¿ya? Porque requiero descubrir cuál es la razón por la cual esa situación está en mi vida. Y ahí estoy trabajando y dándole. Y eso me ha llevado a mí, afortunadamente, a poder ir reconociendo muchísimas cosas que estaban en el sótano de mi mente que no había sacado. Entonces, es algo así como cuando tú le vas quitando, tienes una casa que quieres demoler, pero aquí no, aquí, bueno, ojalá sí se puede hacer, que tú puedas demolerla en su totalidad. Bueno, entonces, en el párrafo 8 dice que los conflictos solamente se pueden entender entre dos fuerzas que son nada. O sea, ves el rompecabezas, el conflicto es entre un cuerpo y otro cuerpo. Y los cuerpos son, como dicen, un poco de barro con agua. Pero tú no eres un cuerpo, tú eres un ser perfecto. Y vamos a ver cómo nosotros podemos salir de todo esto.
El conflicto, dice el párrafo 9. El conflicto desaparece y es verdad cuando se lleva ante la verdad. Es si tú sacas la basura de tu casa y se la entregas al aseo urbano. Entonces vamos a entregarle el conflicto a nuestra verdad. Y yo quiero invitarte a tener una experiencia cortica para poder sentir y poder avanzar hacia la paz, hacia la felicidad, que es tu hogar natural. Tú perteneces al ámbito de la paz, de la armonía, del amor. Entonces vamos a cerrar tus párpados. Por estar en la radio, pues no podemos hacer pausa de mucho tiempo, porque entonces la gente cree que es que se cayó la señal, pero no. Yo me voy a tomar algunos segundos de silencio y voy a seguir después. Entonces cierra tus párpados, respira y deja tu cuerpo, apaga tu carro, deja tu cuerpo tranquilito. Sobre todo revisa tu mandíbula inferior, revisa tus párpados, tus ojos, tu cuero cabelludo, en tu cabeza, revisa hombros, que es donde ponemos muchísimo la atención, estómago, y deja suelta tus piernas, la planta de los pies apoyadas en el piso. Y vamos a tu mente. Yo, con la gente con la cual trabajo en los grupos de lecciones, he aprendido esta meditación y yo la he aprendido intuitivamente. O sea, a medida que la veo en mi mente, la comparto y me ha sido muy útil. Cierra tus párpados, ya los tienes cerrados, perdón. Vamos a tu mente, tus pensamientos. Y le pedimos ayuda a nuestro maestro interno siempre. Tómalo como enseñanza basada en mi experiencia. Pide que tu maestro interno te guíe, te proteja, te cuide. Pues si vas con ese nivel de conciencia, por supuesto que estaremos en paz. Y vamos a ir, pídele que te lleve a un sitio de paz en tu mente. Yo uso mucho ver un puntico de luz y dirigirme hacia esa luz. Y yo puedo llegar a la luz, sentirla, sentir cómo la luz me envuelve hasta que yo tomo conciencia de mi luz. Y en esa luz te das cuenta de que proviene de un rayo que está conectado a la fuente, donde a medida que yo puedo sentirla, me doy cuenta que abarca todo lo que existe en mi mente. En esa luz yo puedo sentirme el ser sano, el ser impecable. En este nivel no hay cuerpo, no hay pecado, hay solo santidad, pureza, inocencia, sabiduría, poder, fuerza. Y ese sentimiento, esos atributos de la luz que yo soy, yo puedo tener conciencia de ese nivel cuando yo me integro. Y vamos a comenzar a integrarnos. Trae a tu conciencia en la luz la imagen física
de las personas con las cuales tienes problemas. Y ves en su cuerpo una chispa de luz y deja que la chispa venga hacia la luz. Vamos a hacerlo con 2 personas y después tú sigues trabajando con eso en tu casa. Vamos a otra persona. Vemos un punto de luz y el amor atrae el amor. La luz atrae la luz y esa chispa de luz viene hacia ti. Y yo te invito a que tú le pidas a tu ser interior, a tu maestro interno, que te permita sentir ese altar que está en tu mente, que es el sitio puro, el sitio donde tú eres, el nivel donde tú eres uno con la divinidad. Y allí sientes la quietud, la paz y la tranquilidad. Y ese es el nivel donde nosotros podemos hacer las grandes transformaciones para que los milagros vengan a nuestra vida. ¿Cómo? Entregando la basura y dejando el espacio al amor. Vamos a tomar a una de esas luces que vistes, la imagen de esa persona, y entrega ese pecado que tú vistes en ese ser para que sea corregido en tu mente, porque él pertenece a tu mente. Y yo te entrego este pecado que creo haber cometido, ayúdame a corregirlo, porque es un error de percepción. Me confundí con un cuerpo. Yo creía que era un cuerpo. Y ahora me culpo y culpo a las imágenes que yo veo afuera por mis propios pecados. Vamos con el segundo y hacemos lo mismo. Entregamos ese pecado y pídele que lo corrija en tu mente para que te ayude a recobrar tu inocencia, tu impecabilidad, tu poder y tu fuerza. Y le damos la bienvenida a esos 2 seres, a ese espacio de luz y de paz. Y pides milagros para ellos 2. Y los milagros también llegarán a tu vida. Ahora reconoces que ellos son luz y que ellos son el amor que tú eres. Eso es la integración. Bendícelos, reconoce que los amas en el amor incondicional e infinito de nuestra fuente, y te quedas allí unos segundos disfrutando de tu paz. Y así regresamos a tu cuerpo. Y te das cuenta de que por cada integración que tú hagas, por cada ser en el cual tú puedas verte reflejado y recobrar esa parte de ti que no habías visto, además de recobrar tu parte conflictiva y sanarla, vas a recobrar tu poder infinito, tu poder amoroso, tu sabiduría perfecta,
la solución a todos tus problemas. Y eso me permite a mí, ese es el perdón desde el punto de vista del curso de milagros. Recordarte, ya puedes abrir tus párpados, que cuando nosotros perdonamos, liberamos al otro y te liberas tú. Y liberas todos los bloqueos. Y de esa forma, los milagros llegan a tu vida y los problemas se solucionan fácilmente. Porque acudiste a una inteligencia superior que es la tuya cuando tú eres libre. Así que te invito esta semana a que practiques esto, liberes a otro, para que te liberes a ti mismo y descubras el ser amoroso, poderoso, sabio que tú eres. Felices tiempos para ti. Te recuerdo ver las películas que están en la cajita de descripción del video para que podamos ampliar y nos continuamos oyendo a través de Positivo Extremo Radio y a través de YouTube. Felices tiempos nuevamente para ti.